Espero compartir el video entre mañana y pasado. Tengo que igual hacerle unos ajustes. Espero que grabe bien. Va, es la primera vez que vamos a grabar de esta manera nosotros en este curso con bueno, la aplicación establecida. Muy bien. Igual, si veo que Antonio me ayudaba bastante, si Antonio pues puede grabar la clase, pues bienvenido sea también, ¿verdad? ¿Ok, Antonio? Entonces, excelente. Entre más tengamos respaldo, mucho mejor. Jóvenes, ya está armado el grupo de WhatsApp. Espero que ya estén todos por ahí. Si no, cualquier cosa me escriben a mi número, que es el 8943-3286, para enviarles el enlace y se puedan inscribir. Ahí lo escribí también en el chat. El día de hoy, jóvenes, vamos a dar una introducción a lo que es la mecánica de fluidos. Les había pedido que estuvieran revisando el video que aparece, el primer video que aparece ahí en el enlace, en la sección de enlaces de la plataforma. Pero los conozco un poco y estoy casi seguro que nadie lo ha visto. O alguien lo vio, o alguien empezó a verlo. Sí, ingeniero, ya lo mire Gelson. 45 minutos. Un buen tiempo. Bueno, menos ya hay uno, ya uno por lo menos ya rescata la situación. Igual nosotros vamos a trabajar directamente sobre esos temas. Como les había dicho, jóvenes, entre esta semana y la siguiente voy a estar compartiendo videos al grupo de WhatsApp, porque se va a hacer el experimento, el cual en esta sección los que ya llevaron física 1 conmigo saben la temática. Sin embargo, estos experimentos son un poco más atractivos, podemos decir. Yo sé que les va a gustar. Antes de comenzar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes. Bueno, profe, yo miré el video y tengo una curiosidad con la unidad de densidad. Ok, perfecto. Ya vamos a hablar de esa densidad, ¿le parece? Dele. Ahí seguramente me va a hacer la consulta. ¿Cuál es su nombre? Richard. Richard. Seguramente lo vamos a ver, Richard. Bueno, voy a irme al PDF. Ya les voy a compartir pantalla. Vamos a irnos al capítulo 12, que es el capítulo de mecánica de fluidos. Ojo, jóvenes. De antemano les voy a recordar que los modelos que utilizamos son modelos idealizados, que están influenciados, por así decirlo, bajo ciertas condiciones establecidas de manera ideal. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? Sí. Muy bien. Voy a... ¿Qué ven en sus monitores en este momento? La mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. Esta es una introducción, jóvenes. Algunos creo que llevan un curso que se llama totalmente mecánica de fluidos, ¿verdad? Esto solo es una introducción a esos temas, hablando un poquito de historia y varias cosas. Pues, cuando hablamos de fluidos, jóvenes, lo primero que se nos viene a la mente casi siempre es el agua, ¿no? Pero el agua no es el único fluido. De hecho, jóvenes, el término fluido no solamente se acuña a hablar de líquidos, que pueden ser aceite o algún tipo de sustancia, incluyendo el agua. No. También los fluidos abarcan lo que son los gases. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien. Nosotros, jóvenes, en este curso vamos a establecer dos líneas en el caso de los fluidos líquidos, en el caso más que todo del agua. Fluidos estáticos, casi básicamente hablamos de fluidos en reposo, análisis de qué sucede con fluidos que están cuasi estáticos, vamos a decir, casi en estado de reposo, y fluidos dinámicos. Déjenme ver, ¿alguien quiere entrar? Le vamos a admitir a Sara. Muy bien. Les decía, jóvenes, entonces que vamos a hablar de fluidos estáticos y fluidos dinámicos.
Los que lleven su curso de mecánica de fluidos van a ver más adelante de hablar de flujo laminar, flujo turbulento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que preguntaba Richard, vamos a empezar estableciendo lo que es la densidad. Jóvenes, la densidad es una propiedad muy importante y de hecho está relacionada a nivel atómico con las sustancias, lo que sucede a nivel de átomos. Ahora, las densidades de los materiales pueden variar, jóvenes. De hecho, el término pensar en densidades uniformes es algo exclusivo de algunos materiales homogéneos. Cuando decimos homogéneos, pensamos en materiales puros por lo general, o que tienen un comportamiento como que fuesen materiales puros. En el caso del agua, que no es que el agua es una molécula, el famoso H2O, pero cuyo comportamiento es un comportamiento que podemos considerar homogéneo, aunque hay que ser cuidadosos, jóvenes, porque el agua, tanto en estado sólido, líquido o gaseoso, a pesar de que su fórmula química es H2O para todos los estados, presenta ciertas, obviamente, ¿verdad?, cambios en la materia y ciertos cambios también en algunas propiedades físicas de la misma. ¿Ok? Definimos la densidad, jóvenes, como la masa por unidad de volumen. En pocas palabras, jóvenes, utilizamos la letra Rho. Esta no es una P, jóvenes, es una letra griega conocida como Rho. Y Rho va a ser igual, jóvenes, a lo que es la razón entre la masa y el volumen. O sea, la masa ocupada en un determinado volumen de una cantidad de un material X. Cuando hablamos de materiales homogéneos, como les decía, generalmente pensamos en materiales puros, tal caso como el hierro, el aluminio, o de algunas moléculas que se comportan con densidades, entre comillas, homogéneas, como el caso del agua, que no siempre ocurre. Jóvenes, la densidad es una propiedad que por lo general no varía, ojo, bajo ciertas condiciones. Entonces vamos a mantener esa idea. Aunque la masa puede cambiar, pero eso indicaría que también el volumen ocupado por esa masa va a variar. Y la razón se sigue manteniendo igual. Las unidades de Rho, jóvenes, ya que son masa entre volumen, van a ser, la unidad de la masa es el kilogramo y el volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Y algo importante, dos objetos hechos del mismo material tienen la misma densidad, sin importar, jóvenes, que tan grande sea uno o el otro. Por ejemplo, el caso del dibujo, miren, tengo una llave de acero y un clavo hecho del mismo acero de esa llave. Ambos tienen la misma densidad. Ahora, la densidad, jóvenes, también es una propiedad muy interesante que se relaciona también al fenómeno de del por qué un material es capaz de flotar sobre otro material, por así decirlo. ¿Ok? No sé si alguien hizo alguna pregunta en el chat, jóvenes. Yo, sobre la llave de acero y el clavo de acero. Richard, ahí estaba su pregunta, Richard. No, digamos, si tienen la misma densidad, pero tienen diferente masa o el peso, ¿verdad? O siempre es el mismo. No, la densidad. La densidad de ambos es la misma, pero la masa de uno es diferente a la masa del otro y su volumen también es diferente. Pero resulta el caso que la razón entre ellas va a dar el mismo valor en densidad. Pero es que tiene sentido. ¿A qué me refiero? Miren lo siguiente. Bueno, me voy a ir aquí a nuestro NOT. Me voy a ir aquí al NOT. Voy a poner aquí densidad. Quiero que me presten mucha atención. ¿De acuerdo? ¿Atentos? Sí. Fíjense bien. Yo tengo un material, jóvenes, X, que está compuesto por átomos. Un material homogéneo. Vamos a suponer que es hierro. Eso es hierro. Por dar un nombre. La llave, esa llave que está ahí, jóvenes, está hecha de ese hierro. Igual que ese clavo, miren, ese clavo está hecho de ese hierro. Ahora, como ya se dieron cuenta, la masa de la llave es diferente a la masa del clavo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Su masa es diferente. De hecho, hay mayor masa en la llave.
Pero como hay mayor masa también en la llave, ocupa un mayor volumen. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Y el volumen del clavo es un tanto menor porque corresponde a esta masa. Eso es como que sea lo siguiente, jóvenes. Que yo pueda meter, jóvenes, 50 átomos o 50, no átomos, vamos a suponer que 50 pelotas en 2 habitaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Sí. ¿Cuánto da esa razón? 25. 25. 25. Miren, la misma razón. Jóvenes, eso es como que yo diga que 25 pelotas caben en ¿cuántos cuartos? ¿En 2? Ojo, si 50 pelotas caben en 2 cuartos, 25 de esas pelotas, ¿en cuántos cuartos deberían de caber? Uno. En uno. En 1. ¿Y cuánto de esa razón? ¿Sigue siendo? 25. 25. Por eso es, miren, por eso es que la razón entre la masa y el volumen ocupado no va a cambiar, miren. ¿Por qué? Porque estoy hablando de las mismas partículas. Aunque la llave, jóvenes, tenga mayor masa, pero tienen los mismos átomos que tiene el clavo porque tienen el mismo material. Por lo tanto, a nivel atómico, jóvenes, la misma cantidad de átomos que caben en un espacio de átomos de la llave debe ser la misma cantidad de átomos del clavo que caben en un espacio igual. ¿Están de acuerdo? Porque a nivel atómico son los mismos átomos, es el mismo material. ¿O no? Igual o pequeño. ¿Cómo dice? Igual o más pequeño, No, tiene ojo. que ser la misma. Olvídese del pequeño. Es que los átomos de los que está hecho el clavo y los átomos de los que está hecho la llave son los mismos. ¿O no, jóvenes? Ambos están hechos de hierro, del mismo hierro. ¿De acuerdo? Sí, porque están hechos de material. Material, por lo tanto, los átomos de uno son iguales a los átomos del otro en tamaño y todo lo que ustedes quieran. Si este átomo de la llave ocupa 3 centímetros cúbicos de espacio, ¿cuántos debe ocupar el átomo del clavo? En un mismo átomo del clavo, igualito. Si es del mismo material. Lo mismo. También 3 centímetros cúbicos. Ojo, eso es a nivel ya atómico. Pero cuando ya vamos a nivel macro, nos damos cuenta que si la llave tiene 50 kilogramos, esos 50 kilogramos cabe en 2 metros cúbicos. Por lo tanto, el clavo que tiene la mitad de masa cabe solamente en 1 metro cúbico. Y la razón sigue siendo como. Están hechos del mismo material. Por lo tanto, la razón entre ambas, ¿cómo es? Igualitarios. Iguales. A eso se refiere con densidad. ¿Tienen? Ahora sí, jóvenes. ¿Vamos bien? No Sí. está muy claro, pero Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si esta llave hubiera sido de cobre, ¿podría decir lo mismo? No, Ya no, porque este es Son otro diferentes. material. son diferentes de densidad. Correcto. Ahora, si el clavo fuera de cobre, ocurre otra vez lo mismo que el caso anterior. Pues, ojo, esto se da bastante para materiales homogéneos. Cuando hablamos de materiales homogéneos, hablamos de materiales puros o que tienen un comportamiento como puro. Por eso es que cuando hay aleaciones, generalmente las llaves no son del mismo material. De hecho, varían. Y aunque fueran del mismo material, puede ser que la configuración atómica sea un tanto distinta. Nosotros vamos a estandarizar. Vuelvo, les digo, esto es más profundo. Por eso es, jóvenes, que nosotros tenemos algunas densidades de algunas sustancias establecidas, empezando con el aire, etanol, el mismo hielo. Miren, el hielo y el agua, a pesar de que son la misma composición química, no tienen la misma densidad cuando están en diferentes estados de la materia. El agua de mar también, miren, el agua de mar es un poquito más densa. Jóvenes, la densidad del agua es una densidad, jóvenes, que vamos a trabajar bastante nosotros. La densidad del agua en estado líquido es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta o quiere hacer una pregunta? yo, el aire tiene densidad.
¿sí? La densidad del aire es bien pequeña, es 1.20 kilogramos por metro cúbico. Jóvenes, el aire es una partícula, una sustancia. El gas es un fluido. Nosotros, jóvenes, en este momento estamos nadando en un fluido. ¿Qué fluido es ese? ¿En qué fluido estamos nadando, por así decirlo? Por dar una analogía. En H2O. No estuviéramos nadando en H2O, ya no hubiéramos ahogado. Ah, perdón. En aire. En aire. Estamos nadando en aire, jóvenes. Y el aire es una composición de varios gases. Jóvenes, ya que están hablando del aire, sí, el aire tiene densidad, claro. Jóvenes, todo lo que tenga materia, todo lo que tenga masa, tiene densidad. ¿De acuerdo? Pero ¿y cómo vemos la masa del aire si no la podemos ver? No la podemos ver. Pero el aire está formado por partículas. ¿Qué partículas forman el aire? A ver. Pero sí la podemos sentir. Bueno, es que es lo que les digo. El aire está. Jóvenes, lo voy a poner así de simple. Se supone que todo lo que tenga masa puede ser desplazado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Lo que pasa es que la densidad del aire es bien baja. Si nosotros, jóvenes, si nosotros fuésemos menos densos que el aire, ¿qué pasaría con nosotros? Con nuestros cuerpos. ¿Cómo estaríamos? Inerte. Jóvenes, si nuestro cuerpo fuera menos denso que el aire, ¿qué pasaría con nuestros cuerpos? ¿Estaríamos cómo, jóvenes? Salieron volando. Estaríamos flotando, así de simple, estaríamos volando, como dice la compañera. Estaríamos flotando. Y hay jóvenes sustancias que son menos densas que el aire. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Y cuál es la densidad de nosotros? La densidad del cuerpo humano generalmente es una composición. Ojo, recuerden que no somos tan homogéneos, porque nuestra masa es variante, jóvenes. Recuerden que nosotros también a veces los alimentos, nuestro peso está cambiando. Recuerden que la densidad depende de la masa también y del volumen que ocupa. Ahora, no podemos decir que la densidad de un cuerpo es homogénea. No todos los cuerpos son iguales. O su cuerpo es igual al de su hermana, al de su mamá o al de su papá. No. Entonces no puedo dar una densidad estándar del cuerpo. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que sucede. Ahora, a nivel atómico lo podría hacer, sí. Podría pensarlo, igual que lo que es el hierro. Nosotros se supone en teoría que somos casi el 80% de agua, creo, ¿verdad? 70. Por ahí 70. Y el otro resto de otros elementos. ¿Sabe cómo podemos calcular nuestra densidad promedio? Sumando más o menos, tomando en cuenta la densidad que tenemos, las sustancias que tenemos, mejor dicho, que conforman nuestro cuerpo, y sacando un promedio. Pero sí, creo que por ahí está. De hecho, búsquenme, jóvenes, si aparece por internet ahí cuál es la densidad del cuerpo, más o menos, del cuerpo humano. A ver si aparece alguna referencia, densidad del cuerpo humano. De repente puede haber un valor ahí que esté estandarizado. 950 kilogramos por metro cúbico sale. Un poquito menos que la del agua. Miren, se supone que nosotros, ya tomando un valor estándar, la densidad del cuerpo es más o menos 950 kilogramos sobre metro cúbico. Jóvenes, la densidad de nosotros es menor que la densidad del agua dulce. ¿Qué significa eso? ¿Quién me preguntó de la densidad del cuerpo? ¿Quién fue? ¿Me da su nombre? Gustavo. Gustavo. Más o menos hay un promedio que la densidad del cuerpo es más o menos con el montón de elementos que tenemos. ¿De acuerdo, Gustavo? Sí. Pero es algo variante. ¿Pero qué significa, Gustavo, que la densidad del cuerpo humano sea menor que la densidad del agua? Por los elementos que No, tenemos. pero ¿qué significa desde el punto de vista que usted puede observar? ¿Cómo? Disculpe. La densidad del cuerpo es menor que la densidad del agua dulce, Sí. donde nadamos nosotros. ¿Qué significa que nuestro cuerpo sea menos denso que el agua? Que flotamos. Que podríamos flotar. Sí. De alguna manera sí flotamos. Ahora, el problema ¿Pero es por que qué nos también hundimos? hay otras cosas también. El problema es que también nos podemos sumergir porque estamos muy cerca, parcialmente, o no totalmente, pero parcialmente podemos hundirnos.
porque nuestra densidad es muy similar a la del agua. Entonces en ese caso obviamente uno usa técnicas para nadar como patalear y todas esas cosas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo otra respecto, vaya, cuando están en el espacio, ya que si nosotros fuéramos menos densos que el aire, ¿qué densidad hay en el espacio por la cual ellos flotan? En el espacio vacío se supone que no hay nada. Es vacío, por eso. No hay aire, nada. Al no haber nada, un cuerpo es como que esté nadando en un espacio vacío y flotando en él. Jóvenes, hablando de eso, me averiguaron, jóvenes, ¿qué creen ustedes? No me averigüen en internet. El aire está compuesto por varios gases. ¿Cuál creen ustedes que es el gas más abundante en el aire? Carbono. Jóvenes, ¿cuál creen ustedes que es el gas más abundante en el aire? No es el nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno. También el oxígeno. Ojo, generalmente nosotros, si nos preguntaran así sin saber, estoy seguro que la mayoría diríamos oxígeno. Porque decimos nosotros ocupamos el oxígeno para respirar, ¿están de acuerdo? Lo que nosotros ocupamos para respirar, para nuestro funcionamiento normal de vida, es el oxígeno, ¿están de acuerdo? Sí. Sin embargo, el gas no solamente es oxígeno. De hecho, jóvenes, el oxígeno es el segundo más abundante. El más abundante, como ustedes dijeron, es el nitrógeno. ¿Cuánto tiene el nitrógeno el gas? El aire, aproximadamente. ¿Cuánto en porcentaje? Como un 78, creo. No sé, ahí tienen que decírmelo ustedes. Ahí tienen internet, háganlo. 78.8. A ver, denme los porcentajes. 78% es nitrógeno. Ajá. 78.08. Ajá, nitrógeno. De ahí sigue oxígeno con cuánto. El oxígeno con 20.95. Ajá, pero todavía falta un poquito más de algo más. Argón. Hay argón, ¿qué más? Y neón. Neón, y creo que incluso hay dióxido, creo yo también por ahí. Pero helio, muy bien. Pero el gas, muy bien. Pero los otros son tan menos abundantes comparados con el nitrógeno y el oxígeno, que generalmente hablamos de que la mayoría está compuesta por nitrógeno. Ahora, por eso es, jóvenes, cuando las personas están mal de la respiración, como el caso que estaba el COVID, no se usan tanques de aire. Directamente se aísla y lo que utilizamos es, ¿qué, jóvenes? Es oxígeno. ¿De acuerdo, chicos? Jóvenes, por ejemplo, quiero ustedes que me digan algo. Jóvenes, ¿con qué se inflan ciertos globos para que floten? Con helio. Helio. Jóvenes, si el helio hace que un globo flote, ¿qué significa? Que el helio, comparada con la densidad del aire a presión atmosférica de 1.20, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? La densidad del helio. Mayor. Seguro. Si la densidad tiene que ser menor. Tiene que ser menor, jóvenes. Para que un objeto flote para que una sustancia, un objeto o un cuerpo flote sobre otra, su densidad debe ser menor, así como en el caso del cuerpo humano, ¿sí? Cuya densidad es menor que la densidad del agua, por eso tendemos a flotar. ¿Cuánto es la densidad del helio? A ver, búsquenme ahí. ¿Cuánto es la densidad del helio? 5. ¿5 qué? ¿Cuánto es la densidad del helio? .167 kilogramos por metro cúbico. 0.167, miren. Y este es 1.20, lógicamente el helio, y es mucho menor, ¿se dan cuenta? Por eso es que vemos nosotros esos globos que se van de un solo cuando los llenamos de helio. ¿De acuerdo, muchachos?
¿Vamos bien, muchachos? Sí. Sí. Y así muchas sustancias. Ahora, cuando las sustancias se combinan unas con otras, pues sus densidades se vuelven muy, no tan fáciles de manejar. Pero en el caso de algunas sustancias, como el aire, que a pesar que tiene varias componentes, miren, varios componentes de oxígeno, se puede aproximar a 1.20 su densidad debido a todos esos elementos. Casi la mayoría de nitrógeno y oxígeno. Tenemos el etanol, algunos alcoholes como el benceno, hielo, agua. El agua de mar mide sus densidades mayores, 1030. Por eso es que para algunos jóvenes dicen que es más fácil nadar en el océano, ¿sí o no? Sí, pero tenemos más densidad de sangre nosotros que agua de mar. ¿Perdón? En la sangre es de Ojo, 1.6 pero y el agua de mar es de 1.3. Pero esto sí fuese, si nosotros fuésemos 100% sangre. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Recuerda que estas son sustancias solas, aisladas, puras, claro. Si usted diría, profesor, ¿y por qué flotamos si la densidad de la sangre es mayor que la densidad del agua? Diríamos hundirnos. De hecho, hasta cierto punto, debido a todas esas fluctuaciones, es que también no es que usted decía un rato, a ver ahí en el agua, a ver si no se va a hundir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero en promedio tendemos a esa flotación. Ojo, de manera general. Por eso fluctúa. Muy bien, muy buenas observaciones, jóvenes. Aquí esta tabla la vamos a usar bastante para recurrir a ella y buscar algunas densidades de algunos elementos conocidos. Cuando conozcamos el elemento, el material, como por ejemplo el caso del hierro, acero, bronce, cobre, plata, plomo, oro, platino, mercurio, etcétera, o algunas estrellas, podemos recurrir a estas tablas. De hecho, hay más. Y una densidad que debemos tener siempre presente es la densidad del agua. Agua dulce de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí vienen conceptos como lo que son gravedad específica, que la gravedad específica no es una gravedad. El nombre está dado así, pero realmente es una razón entre la densidad y la densidad del agua. La densidad del material o sustancia con que estemos trabajando y la densidad del agua a 4 grados Celsius para arriba. Ojo, fíjate que pasa algo interesante. El agua cuando está entre 0 grados y 4 grados Celsius, no es conveniente tomarla en cuenta. Porque aquí, jóvenes, el agua, aunque vamos a verlo más adelante en termodinámica, aunque pensemos que el agua se congela a 0 grados o empieza a derretirse a 0 grados, una vez que llega a 4 uno pensaría que todo este tramo es pura agua líquida. No, el agua tiene una característica muy interesante en la cual su nivel de congelación o su proceso de congelación hace que primero se congele la superficie, y a veces eso provoca, jóvenes, que abajo de ella quede agua líquida sin congelar. Es una naturaleza que tiene el agua, una propiedad que tiene el agua, la vamos a ver en termodinámica. Sí, que la vamos a ver. Muy buena y muy interesante. Uno pensaría, bueno, y el agua debería estar aquí en el líquido, o debería estar aquí ya congelada toda. Pero fíjense que esto hace que la vida por debajo de esa capa de hielo siga existiendo. Si todo un lago de eso se congelara, automáticamente la vida debajo de ahí, ¿qué pasaría, creen ustedes? Se congelaría. Moriría. No existía. No existiría, moriría. Y sin embargo, no sucede. A cierto grosor de hielo, usted puede, bueno, hay gente que pesca o todo lo que está abajo está conservado muy, muy interesantemente. Es una propiedad que tiene el agua. O sea que dinero ahí conserva oxígeno, en este caso para los peces, para ¿verdad? los peces, En esa agua. toda esa zona está muy bien conservada. Y uno dice, ¿por qué la temperatura está bajando de 0 grados? Pero aquí no se está congelando todo el lago. Solo se congela hasta cierto grosor, y ahí para allá como que mantiene una línea de frontera donde la vida permanece intacta. Será por el movimiento que hacen. Naturaleza es muy interesante, joven. Interesante el punto. Y no sabes por qué. ¿Mande? ¿Por qué no se termina de congelar? Es una propiedad que tiene el agua. Es un proceso que tiene el agua, que lo vamos a ver en termodinámica. No me quiero adelantar a eso. ¿Le parece? Sí. Lo vamos a ver en termodinámica. Hay una sección. Pero, que aparece. bueno, ahorita usted dijo que si los peces, bueno, si se congelara todo el agua que está debajo de, digamos, por decirlo así, de un río o un lago,
morirían los peces. Entonces Bueno, es la vida- mentira eso de que quedan vivos. Ah, cuando usted, están usted, congelados. usted me está dando la criogenia, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero creo que la criogenia no solamente es que algo quede congelado, hay cierto tipo de condiciones para eso. ¿Como cuáles? Preservar. Ahora, usted puede preservar un cuerpo congelado, lo puede preservar, pero un cuerpo congelado no quiere decir que va a estar vivo cuando despierte. No es el Capitán América, ¿no? Es que el cuerpo que se conserva en esa parte es un cuerpo muerto. Lo que ya. se conserva es como conservar los alimentos, pues. Si usted mete algo y su cerebro se detiene, automáticamente se muere. Que su carne pueda conservarse por mucho tiempo, claro que sí, eso lo permite la congelación. Sí. De acuerdo. Pero, Ya es algo muerto. Sí, claro. bueno, yo hace poco, hace algunos días estaba viendo así como un pequeño documental en el cual en los Alpes, no me acuerdo en qué montaña, no creo que fue en los Alpes, pero que era en un lugar de recreación en el cual Ajá. iban a esquiar, ¿verdad? Sí. Entonces una muchacha que andaba esquiando se cayó de cabeza y se declaró Muerta. muerta, pero sobrevivió, pero no tuvo ningún problema cerebral porque decía ahí en el documental que bajaron los latidos del cuerpo, tanto el oxígeno, bueno, todo se fue disminuyendo tanto al punto de quedar como en reposo total y solo necesitar lo mínimo para sobrevivir. Sí, no, claro, es que mire, el corazón incluso se puede lograr detener, incluso se ha visto casos que se detiene y se logra revivir con electroshock, ¿se han fijado? ¿Va? Sí, Pero porque todavía el cerebro todavía tiene vida. pero entonces, digamos, si esa muchacha hubiera estado más tiempo así, igual hubiera sobrevivido. Es difícil saberlo, fíjese, es muy difícil saberlo. Porque necesita la atención médica en el tiempo oportuno. Sí. A eso me refiero. O sea, puede A ser. esa pregunta ya tengo una curiosidad. Sí, Que las bacterias sobreviven no importa el frío. Puede haber fríos extremos y sobreviven. depende del tipo de bacteria, Porque- pero sí se puede dar, claro, claro. Porque cuando encontraron un cuerpo de un mamut congelado, dijeron que tenían unas 7 bacterias nuevas como enfermedades. No sé si es cierto. No, podría ser, pero es que No, como le digo, pero ya estamos hablando de un nivel más allá. Ellos están en una Sí. escala todavía mucho más atómica. Mucho Pero más en ese microscópica. caso, disculpe, ingeniero, en ese caso que es el compañero, las bacterias que tenía, eran las que tenía antes de ser congelado. O sea, él ¿Sí? lo llevó a matarlo. Una vez congelado, las bacterias murieron también. Sí, como les digo, eso de la criogenia es un método muy interesante y no es algo nuevo. No viene siendo algo nuevo, pero sí sirve para conservación de cuerpos. Incluso hay gente que dice que quiere, no sé si todavía existirá eso, pero puede ser que sí, que ha pagado hasta para que la tengan congelada y que algún momento la revivan, ¿no? algo así. Extraño. Cuando encuentren cómo revivir células del cerebro. Mande. Como para revivir células del cerebro. Sí, bueno, ¿cómo llegar a eso? Bien, pues no lo veo. Eso es lo factible, complicado. ¿no? Porque hay todavía cosas muy importantes. Habría que ver qué tanto se puede conservar en vida. Bueno, es como es como, ustedes ven como el estado vegetal, ¿verdad? Que el cerebro Sí. en teoría está muerto, entre comillas. Que aunque las demás partes del cuerpo estén funcionando, si el cerebro está quieto, no hay manera. No hay manera, pero todavía siguen respirando de alguna manera. Todavía hay una parte del cerebro que lo sigue manteniendo con vida. Ahora, al pasar los años es donde toman decisiones crueles. Porque realmente a veces esas personas están respirando artificialmente, joven. No están respirando naturalmente. Quien los mantiene vivos son unas máquinas, no su propio cuerpo. Entonces significa que por eso el aire no es procesado por el cerebro. ¿Cómo así? Van directamente a la parte del cuerpo que
que lo está recibiendo. Bueno, igual, Porque en ojo, nuestro cuerpo todo tiene que ser oxigenado. Y de hecho la principal función de la sangre es esa: transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Veo que les gustan estos temas más a profundidad, ahí metidos incluso en la rama de la medicina. Hubieran sido médicos, Sí, que está bueno. biólogos, todo esto incluye, jóvenes. Muy bien. Hasta aquí pues habíamos hablado de lo que decía la densidad específica, que la gravedad específica, que no es una gravedad, sino que es una relación entre la densidad del cuerpo y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Simplemente es una razón, utilizando al agua, jóvenes, como el punto de comparación para medir una densidad. Ahí vamos a meternos más adelante a hacer problemas de eso. Hablando propiamente, jóvenes, de los fluidos, vamos a hablar de la presión en un fluido. Nos vamos a enfocar más en los fluidos líquidos en este momento. Allá más adelante vamos a ir hablando de los gases en algún momento cuando entremos a la segunda unidad. Perdón, a la segunda unidad. Ay, me dio hipo. ¿Me escuchan bien los demás, jóvenes? Sí. Muy bien. Está Ana y Dalia, vamos a pasar lista. ¿Está Ana y Dalia? Ana y Dilia, perdón. ¿Dónde está Ana? Andrea María. Presente. Presente, ingeniero. Ahí Disculpe. está Ana, mira. Ansofi Nicole, así es. Presente, ingeniero. Sí, es Ansofi. Ansofi. Te voy a ir Nicole, fíjese, no quiero confundir. Sí, mejor, mejor, no se preocupe. Cualquier consulta o duda, jóvenes, me la hacen, jóvenes. Me gusta cuando se arman esos debates interesantes porque hay muchas cosas. Antonio Domingo. Presente. Blanca Luz. Presente. Carlos Alberto Urquía. Presente. Carlos Javier Salgado. Carlos Javier no está. Carlos Roberto Paz. Presente. Tenemos los Carlos. Dante Ricardo. Presente. Diani Alejandra. Presente. Emerson André. ¿Qué? André, y así es Emerson. Freddy Joel. Presente, Lick. Gustavo. Presente. José Ramón. Presente. Luis Oliver Melgar. Presente. Montserrat. Ahí está Montserrat. Ramón Steven. Presente. Richard. Presente. Sara Elizabeth. Presente. Sara Gabriela. Presente. Sherlyn. Presente. Víctor. Presente. Gelson. Presente, ingeniero. Y Jamie. Presente, ingeniero. Muy bien, jóvenes, muy bien. No sé si tienen alguna consulta los demás. Excelente, bueno. Fíjense que hablando un poco de criogenia, de esa idea de conservar un cuerpo y revivirlo en algún momento, me acordé de una película, creo que de los años 90, creo. No sé si algunos tienen idea a qué película me refiero. Cuando sale Rambo. Bueno, Rambo es... sí, Sylvester Stallone. Sí, él. Se llama El Demoledor. Ahí hacen referencia a esa zona esa parte de la criogenia. Creo que la hacen para el año 2030 y algo, creo yo, según la película. No recuerdo muy bien. Muy buena Sí, la película. miré. Muy buena película de acción en general y muy interesante para la época en ese entonces. Muy bien, la ciencia ficción, jóvenes, se ve bastante reflejada en muchas películas. Muchas películas. Que sigue siendo ciencia ficción. Volvamos a nuestro libro y ahora, jóvenes, hablemos de la presión en un fluido. Cuando hablamos de un fluido, como se les mencionaba, hablábamos de líquido o de gases, no necesariamente solamente de líquidos. De hecho, incluso
generalmente pensamos cuando hablamos de fluido en un líquido muy en particular que es el agua, que es normal que lo pensemos. Aquí vamos a hablar de un fluido en reposo, jóvenes. Cualquier fluido en reposo, lo voy a leer textualmente, ejerce una fuerza perpendicular, escuchen bien, a cualquier superficie en contacto que esté con este fluido, como la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido en un fluido. Vamos a suponer el caso, jóvenes. Creo que en casi todas las casas hay pilas, ¿verdad, jóvenes? Sí. ¿Tienen pilas ustedes? Sí, ingeniero, sí, claro. Sí. Cuando llenamos nuestra pila, jóvenes, la llenamos de un fluido conocido como agua dulce. Según lo que acabamos de leer, jóvenes, el agua o este fluido ejerce una fuerza, miren, que es perpendicular a la superficie en contacto que esté con el agua. Jóvenes, ¿quién es la superficie que está en contacto con el agua en esa pila? Las paredes. Las paredes de la pila, obviamente, y el suelo, ¿no? El agua, jóvenes, cuando tengo lleno ahí de agua, el agua está ejerciendo una fuerza sobre las paredes que están en contacto con ella de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que la fuerza va a ser aplicada a un ángulo de ¿cuántos, jóvenes, con respecto a la pared? De 90 grados, correcto. De 90 grados, sí. De 90 grados. Y no importa, jóvenes, cómo sea ese recipiente, la fuerza siempre va a ser perpendicular. Puede ser una especie de caja cuadrada o o un paralelogramo, como lo muestra un rectángulo, como se muestra en un cilindro. Puede ser un cilindro. Miren, un chimbo que uno llama. Siempre, jóvenes, aunque el cilindro tenga esa forma aquí, la fuerza ejercida por el fluido que esté dentro de ese cilindro siempre va a ser perpendicular, y aplica también para los gases, jóvenes. ¿Ok? Siempre va a ser perpendicular a la superficie. Ojo, eso indica, jóvenes, por ejemplo, qué sucedería si nosotros dentro de esa pila dejamos caer cualquier objeto que sea un poquito pesado, mejor dicho, que sea más denso que el agua, y que empiece a sumergirse. Jóvenes, el fluido también va a ejercer una presión perpendicular ¿sobre quién? Sobre ese objeto. Sobre ese objeto que está sumergido en esa agua. De igual manera también sigue ejerciendo presión sobre la superficie que lo contiene. Algo muy bonito, algo interesante de los fluidos es que ellos no tienen una forma en específica. De hecho, la forma que adopta un fluido depende del recipiente donde estén contenidos. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Por eso generalmente cuando hablamos del volumen de un fluido, hacemos más referencia al volumen del objeto donde están contenidos. Eso sería lo más lógico. Y eso se aplica incluso para los gases. Por lo tanto, jóvenes, como la presión es entonces podemos redefinir, podemos definir la presión, y definimos la presión, jóvenes. Miren, la presión que ejerce un fluido como la fuerza que es perpendicular o normal al área donde está ejerciendo presión ese fluido. Entonces decimos que la presión, jóvenes, de manera infinitesimal es la derivada o el diferencial de la fuerza con respecto al diferencial de área. Miren. Siendo un poco más finitos, poniendo una placa ya más finita, podemos definir una primera ecuación general y decimos que la presión, jóvenes, de un fluido es igual a la fuerza que ejerce este fluido sobre las áreas de contacto, siempre y cuando esa fuerza sea perpendicular al área. ¿De acuerdo, jóvenes? Esta ecuación me la van guardando. ¿Sí, chicos? Sí, en este caso genero una pregunta. Sí. En el caso de una pila que tenemos, o sea, significa que en algún problema nos tiene que dar el área total de ese recipiente. O hay que sacar el área total primero para después sacar lo que es la... El área es el área por las paredes. Mucho Sí, cuidado. sí, claro. Cada pared que de ese recipiente tiene su propia área. Tendríamos que calcular las áreas, pero las áreas, dependiendo de la forma, las puedo calcular fácilmente. Si es un rectángulo, es base por altura, ¿no? Sí. Ahora, cosa diferente es el volumen.
eso ya es otra cosa. Pero como la presión es la fuerza aplicada sobre las áreas, sobre las paredes, entonces si yo quiero la presión sobre esta pared, yo necesito el área de esta pared y la fuerza que se está aplicando por el agua en esa pared. ¿Y cómo medimos la fuerza de que aplica el agua? El agua. Fíjense que esa fuerza aplicada por el agua, la podemos determinar a través de los principios que estableció. Es muy buena pregunta porque no fue sencillo. A través de los principios de Arquímedes, que vamos a ver adelante, que tiene que ver con las fuerzas de buoyantez. Y todo eso tiene que ver directamente con la densidad del agua, otra vez, la gravedad, jóvenes, y la altura, en este caso, a la que es aplicada, o en qué punto, a qué altura está aplicada dicha presión en el agua. No es fácil calcularla así, pero entonces recurrimos a sus propiedades básicas de la sustancia. Pero ahí tendríamos que ver la ubicación geográfica para... Pero en ese caso, aquí es donde venimos nosotros y estandarizamos. Podemos reubicar un punto, tomar en cuenta que toda la pared es un punto, y podemos centralizarla en el centro de gravedad de esa pared, tomando el centro geométrico y diciendo que la fuerza está aplicada, concentrada toda sobre ese único punto. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos implica eso es que tendríamos que barrer la zona con una integral en algún momento. sí, pero una vez dándole la presión y el área, podemos encontrar la fuerza. Lo podemos despejar para la fuerza. Si Lo conozco podemos la presión despejar para la fuerza. ejercida y conozco el área, puedo despejar para la fuerza. O sea, todo va a depender de las variables que conozcamos. Pero lo que su compañero dice tiene mucho sentido. En ese caso yo debería concentrar la fuerza en un único punto. Yo sé que la presión es, miren, sobre esa pared es todo el agua ejerciendo sobre varios de esos puntos. Ahora, cada punto, jóvenes, a diferente altura tiene diferente presión. La vamos a ver más adelantito. Pero, si yo concentro todo sobre un único punto, como es lo que generalmente estandarizamos, puedo obtener un área, o en este caso, una presión o una fuerza, lo que estemos buscando, promedio de todo ese sistema ejercicio. ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Ahora, hay maneras de medirlo también. Actualmente existen muchos aparatos para medir presiones, como los manómetros y todo eso, jóvenes. Ahora, vamos a ver que vamos a meternos con presiones manométricas, presiones absolutas, presiones atmosféricas, etcétera. Así que hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. ¿Ya me tienen esta ecuación entonces? Que la presión es igual a la fuerza por el área, siempre y cuando, tomando en cuenta que la fuerza es perpendicular al área. Sí. Tiene, ya la tenemos anotada. Jóvenes, ¿qué unidad tiene la fuerza? Lo vimos en física 1. ¿Cuál es la unidad para que dábamos a la fuerza? Newton. Newton. En el sistema inglés, sistema internacional. ¿Y el área, jóvenes? ¿Cuál es la unidad del área en el sistema internacional? ¿Cuál es la unidad del área, jóvenes? Metro cuadrado. Metro cuadrado. La relación de Newton sobre metro cuadrado, jóvenes, es lo que se conoce como presión. Y a esta relación, jóvenes, se le da un nombre nuevo. Esto se le conoce como Pascal, en honor a Blaise Pascal. Ya vamos a ver quién fue Blaise Pascal. En honor a él, que fue alguien que trabajó bastante con fluidos, en caso de líquidos, se le da esta unidad a la presión. La presión la vamos a medir en pascales en el sistema internacional. En el sistema inglés, jóvenes, la fuerza se mide en libras fuerza. ¿Sí, jóvenes? Y el área se mide en pulgadas cuadradas. Esa unidad es una unidad muy común y muy utilizada, jóvenes. ¿Qué unidad es libra sobre pulgada cuadrada, jóvenes? Esa en el sistema inglés. Es la unidad de la presión en el sistema inglés. En el sistema internacional son los pascales. Aquí está, miren. Y en el sistema inglés, ¿cuál es libra sobre pulgada cuadrada? ¿Quién creen que es? Les voy a hacer una pregunta, jóvenes. A nosotros, los seres humanos, también tenemos presión. Nosotros tenemos un fluido interno. ¿Están de acuerdo? Sí.
cuando queremos ver si estamos de la salud andamos bien o algo que nos ha alterado, lo primero que nos miden es la presión. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjate que este tema me gustaría para el foro. Los que quieren participar en el foro. Bueno, los que deben participar en el foro, recuerden que hay un tema y da un punto oro dentro de los puntos de acumulativos. Jóvenes, me gustaría a ustedes, jóvenes, que alguien me averiguara, ahí, eso como lo voy a revisar esta semana, en qué unidades se mide la presión del cuerpo humano. ¿Se han escuchado ustedes? Dice, anda bien, anda 120, ¿cuántos, jóvenes? Sobre 60. Algo así, 120 sobre 60, 120, 80. ¿Han escuchado eso, verdad? Cuando miden la presión de una persona. Chicos, chicas. Sí. ¿Y alguien sabe qué significan? Cuando dicen que es más alta la presión, dicen que no puedes hacer una cirugía o algo. Bueno, puede haber mucho problema alta o baja. Pero mi pregunta es, ¿qué significan esos números? Nicole, ¿sabe qué significan los números? Blanca. ¿Jóvenes? No, fíjese, dame la verdad, no. Bueno, eso quiero que el primero que lo investigue y lo pone en el foro, pues ya. Milímetros de mercurio. Son pascales, ingeniero. Mucho cuidado, bueno. Creo que Gelson allí averiguó un poco más. Jóvenes, sí, milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Es otra unidad para la presión. Pero quiero que eso lo investiguen ahí para eso. No son pascales. Mucho cuidado. Ahora, también en medicina tiene un significado ese 150 y ese 120 y ese 80. Tiene un significado muy importante que tiene que ver con los movimientos del corazón. ¿Han escuchado ustedes esos movimientos del corazón, jóvenes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se nombran? Creo que es sistólica y diastólica, Okay, creo que. muy bien. Todo eso lo pueden agregar ahí, jóvenes, como parte solamente de una idea general. Aquí lo que me interesa es, primero es, bueno, jóvenes, otra pregunta, ya que imaginen que hablamos del cuerpo humano otra vez, ahora vámonos a algo más técnico. Las llantas de un vehículo, las llantas de una bicicleta o de una moto, como quieran ustedes verlo. ¿Se han fijado ustedes que a veces le dicen a uno, hey, ¿le puedo calibrar sus llantas? O le reviso si anda bien la presión de sus llantas. Sí. No es muy común hacerlo, pero sí se debe hacer. La pregunta es, jóvenes, ese aparatito que andan ahí mide presión, pero ¿en qué unidades creen ustedes que miden la presión? En libras. No, la libra es la fuerza. Quiero las unidades. PSI. Los PSI. Jóvenes, la libra sobre la pulgada cuadrada en el sistema inglés son los famosos PSI. Yo recuerdo que en Física 1 les había comentado que aquí tenemos, en nuestro país tenemos un detalle muy particular. No voy a decir problema, un detalle muy particular. Y es que revolvemos los dos sistemas de unidades. Unas cosas las damos, miren, en PSI, otra cosa las tenemos referenciadas en otra cosa, y así y ni siquiera nos damos cuenta, jóvenes. Las libras sobre pulgada cuadrada, o ese valor que miden con el calibrador de llantas, está dado en PSI, y nosotros ni siquiera preguntamos qué unidades son, de hecho no nos interesa. Solo nos interesa que esté a 35 o a 37 esa cosa. Ellos nos dicen libre sobre pulgada cuadrada, sí, pero eso es PSI. Es como el caso de la presión del cuerpo humano, medida con ¿cómo se llama el aparato, jóvenes? Estetoscopio, creo que es, no. Esfigmomanómetro, creo que es, jóvenes. Creo que se llama esfigmomanómetro, algo así. Por ejemplo, las unidades son otra cosa, son milímetros de mercurio, mire. mmHg. Y es otra unidad diferente al PSI. Ven cómo revolvemos los sistemas de unidades. De hecho, a nosotros ni siquiera nos interesa en qué unidad está. Solo que nos digan, está 120, 80, está bien, está normal, se puede ir. Ah, la llanta está 35, le voy a echar aire. Ah, ya ahora sí está 37, ya se puede ir.
¿Se ha fijado? ¿Se han fijado, no? Sí. Nosotros sabemos, pues ya porque los sentido común, que debe estar a tanto de aire, pero no tenemos a veces ni idea de qué me está hablando. Si de 35 qué, no preguntamos, no cuestionamos nada. Suele suceder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, ¿se me escucha bien, muchachos? Sí. Sí, ingeniero, excelente. Sí, sí, bien. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo todo, jóvenes? ¿Vamos comprendiendo las ideas? Sí, claro. Ok. Hay unidades jóvenes también relacionadas siempre con presiones, pero ya para otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en meteorología es muy común hablar de bar o del bar, que viene del barómetro, un aparato que se usaba para medir presión atmosférica, cuya equivalencia es 1 por 10 a 5 pascales, igual que el milibar. Ahora, jóvenes, muy importante, una de las presiones que más nos interesa conocer, bueno, no que nos interesa conocer, sino que por lo menos debemos saber cuál es su valor, es la presión atmosférica, porque es la presión a la que estamos expuestos nosotros todo el día. Chicos, la presión atmosférica terrestre, al igual que la famosa gravedad, que era de 9.80 metros por segundo cuadrado, son valores estandarizados, son valores promedios. Realmente la gravedad, jóvenes, no es la misma de 9.8 en todo el planeta Tierra. Así como la presión atmosférica no va a ser igual en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos a diferentes altitudes. De hecho, jóvenes, todo lo que se ha estandarizado como la gravedad, la presión, está dado a nivel de ¿quién creen ustedes? Del mar. A nivel del mar. Así de simple. Pero se han calculado algunos promedios y se trabaja con ese estándar a nivel mundial. Por ejemplo, el caso de la presión atmosférica, que se escribe como PA, jóvenes, que es la presión terrestre, es la que vivimos nosotros sumergidos básicamente, ¿no? Esta presión varía con el cambio del clima y con la altitud, lo que mencionaba. La presión atmosférica normal a nivel del mar, un valor medio, es una atmósfera, mire, un ATM. Copien eso, jóvenes. Quiero que me copien este valor de la presión atmosférica. Es un ATM, que eso equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Que eso, jóvenes, en PSI o libra sobre pulgada cuadrada es 14.70 libras sobre pulgada cuadrada. También está la relación con bar y con milibar. Pero esto es importante, jóvenes. Quiero que nos quedamos con estas tres. Las tres que encuadré, mire. ¿Qué es eso de bar y milibar? ¿Cómo dice? ¿Qué es bar y milibar? Es otra unidad de medida, la usaban en meteorología. Los meteorólogos, en vez de utilizar pascales o PSI, utilizan los bar, el bar. El bar viene de el parámetro barómetro. Bueno, otro tema muy bonito, fíjense, para el foro. Investigar esto del barómetro, cómo viene, de dónde nació y todo eso. De ahí van a encontrarse con Torricelli y otros grandes expositores de la presión. Lo que me interesa es que nos quedemos que la presión media atmosférica es de una atmósfera, un ATM, o 1.013 por 10 a la 5 pascales, escríbanme eso, o 14.70 libras sobre pulgada cuadrada, que son los famosos PSI. Muy bien, muchachos. Sí, ingeniero, sí. Esa es la presión a la que Si le puede dar hacia arriba, ingeniero. ¿Mande? Sí, lo podemos mostrar de nuevo. ¿Cuál? Lo del PSI. ¿La libra sobre pulgada cuadrada? No, ya, lo que nos dijo que era. Ah, Ya ok. ya lo conozco. Sí, 14.70. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, aquí nos mencionan una novedad que es la presión, cómo se relaciona esta con la profundidad, y se va a hablar un poco de una ley muy interesante, que es la famosa ley de Pascal. Esa ley de Pascal, que les voy a mostrar unos videos ahí de experimentos, es una ley de aplicación actual muy, muy interesante. Miren, chicos, quiero que para este viernes me vean el video
Porque necesito, jóvenes, que ustedes vean esta parte de lo que es la presión para irme directamente a la presión a un fluido de densidad uniforme y hablar de lo que es presión manométrica y presión normal y la ley de Pascal, para después caer al principio de flotación de Arquímedes el día de mañana posiblemente. Aquí hay medidores de presión, miren, jóvenes, aquí está lo que es el barómetro, ahí está el barómetro de mercurio, miren, y está el manómetro de tubo abierto, ambos para medir presiones. Aquí está, miren, por ejemplo, lo que les decía, miren, algunos medidores de presión, en el caso para niños, medidor de presión de bordo, que es el FIGMO, y hay medidores de presión también de, miren, de algunas calderas o tuberías también para medir presiones manométricas. Bueno, debemos sacar el principio de flotación. Quiero, jóvenes, que vean, los que no lo han empezado a ver, el primer video. De hecho, quiero ver ese video hasta dónde está, porque para llegar a esto quiero que entiendan ese videito, lo que es presión y profundidad de Pascal. Me voy a ir al ¿cómo se llama? A nuestra página, ¿verdad? Quiero ver algo, chicos. Quiero ver el video hasta donde, creo que no recuerdo hasta donde me mostraba lo que teníamos. Hasta la ley de Pascal. Creo que hasta la ley de Pascal llegaba el primer video, ¿verdad? Muy bien. Sí, donde está la imagen de un carro. Quiero que, permítanme, esto es otra cosa. Me metí donde no era. Sí, hasta donde está el equilibrio, todo eso también. Sí, quiero ver el video 1 y el video 2. Jóvenes, tienen que ver el video 2 también, que solo dura, creo que dura poquito el video 2. Un ejemplo de solo dura 20 minutos, sí. Él complementa al último, ley de Pascal. Quiero que, ya les había dicho que me le vieran este video. Nosotros, jóvenes, ya alcanzamos a ver diferencial de A, para ser más exacto. Todo esto, lo que es la sección de A. Miren, aquí está bien explicado. Está explicado hasta aquí llegamos más o menos. Hasta el minuto 20, más o menos aproximadamente, jóvenes, pueden empezar a ver el video que sigue a continuación. No dice lo que resta del video, que habla de presión en profundidad y ley de Pascal, y creo que también habla del principio, pero no es la misma, ¿verdad? Ahí está bien explicado. Quiero que lo vean. Después viene equilibrio. Correcto. Quiero que lo vean, jóvenes, para este viernes. La ley. A partir del minuto 19 pueden empezar, jóvenes, porque lo demás ya lo abordamos. ¿De acuerdo? Lo que quiero, jóvenes, es optimizar tiempo para que vayamos a los puntos importantes. Así que, por favor, me ven esta parte. El video 1 y 2. El 3 todavía no. El video de mecánica fluida, la parte C, todavía no. Eso lo vamos a dejar para la otra semana. Ok, después vamos a caer a oscilaciones. Ok, eso lo tenemos que tener visto para la clase el viernes. Sí, algunos ya lo empezaron a ver. ¿Por qué? Ojo, pero porque quiero que noten unas cosas de eso en su cuaderno, lo cual voy a preguntar el viernes. ¿Por qué lo hago así? Porque necesito reforzar eso, porque no quiero que quede, si se los explico ahora directamente, nos puede llevar no nos va a gustar el tiempo, y dos, posiblemente no lo van a entender algunas cosas. Mientras que si ven el video primero y después reforzamos aquí, va a ser mucho más fácil entenderlo. Créanme que esto no es tan complicado, pero necesitamos tener muy claro esos parámetros. Y en el video está bien explicado, por eso dura bastante. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, vinieron, todo bien. ¿Los demás? No. Antonio, Nicole, Blanca. No, ingeniero, todo claro. ¿Va bien? Ok. Muy bien. Veamos aquí donde nos quedamos. Ok, como les decía, nos vamos a quedar aquí en presión, profundidad y ley de Pascal, capítulo, minuto 19 del video. Ok, de ahí quiero que lo tomen y van tomando ciertos apuntes. Porque
Esto que está acá, jóvenes, toda esta demostración, que son ecuaciones diferenciales, está ahí. No quiero perder un poco el tiempo en eso, porque todo está aplicado ahí. Quiero llegar a la parte principal, que son el uso adecuado de estas relaciones. ¿Bien? Y del principio de Pascal, que lo vamos a analizar también. Vamos a hablar también, fíjate que este principio es muy utilizado actualmente, en muchas cosas. Y llegar a hablar de lo que es el principio de flotación. Aquí. Lo que es el famoso Arquímedes. Y vamos a hablar un poquito de él. ¿Ok, jóvenes? Ese mismo libro que está usando, Dinero, es el mismo de Física 1, ¿verdad? Sí. Si alguien lo puede compartir en el grupo, por favor lo hace. ¿De acuerdo? Ok, lo voy a buscar. Lo comparten. Si no, lo voy a buscar compartir yo directamente. Porque creo que los que ya tienen compartido, pues es mucho más fácil. Quiero ver algo, fíjense. Creo que el video 3 me habla del principio de flotación. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? Los videos del 2006 aún te... Sí, hola jóvenes. Este video, que es el video 3, nosotros vamos a empezar primero la teoría. Aquí sí es un poquito más, para mí es más sencillo abordar esto directamente en la clase. El anterior sí quiero que lo vean directamente el video, porque hay que explicar varias cositas por ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, señor. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya dimos el inicio a lo que era la densidad. Bueno, no sé si al final cubrimos lo que... Alguien tenía una pregunta de densidad. ¿Era Richard? No. Ya se fue. No, yo tenía una pregunta, solo era del libro. Ah, ya está aclarada la duda entonces. Sí, porque no tenía libro de física. Ah, vamos a compartir ahí dentro de un rato. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar de presentar. Muy bien. Y no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Algo que quieran saber? Carlos Roberto Paz está. Sí. Le pasé lista, Carlos. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Jóvenes, una pregunta. En principio el experimento se trabaja individual, en principio. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar en grupo o pareja. El grupo no debe ser más de 4. ¿Alguno de ustedes está pensando trabajar un experimento en grupo o en pareja? En pareja, pues sí, sea posible. Todavía no he hablado con la persona. Ok, les digo. Jóvenes, de entrada es necesario que lleven toda la secuencia del experimento. Creo que hay personas que no han estado conmigo, como Ramón Steven, ¿verdad? Que usted es la primera vez que lleva clases conmigo, ¿verdad, Ramón? Sí. Carlos Roberto, me parece que también, ¿verdad, Carlos Roberto? Sí, también primera vez. Nicole también, ¿verdad? Nicole. Sí, es la primera vez que llevo clases con usted, ingeniero. Muy bien, no se preocupen, no, los demás, la mayoría, bueno, Diani creo que tampoco, ni Emerson, no recuerdo. Diani y Emerson, ¿ustedes? No, es primera vez que llevo clases con usted. Muy bien. Les decía porque he dado física 1 y muchos de los que están aquí llevan la secuencia física 1, ¿verdad? La mayoría. Montserrat creo que no ha estado conmigo tampoco, ¿verdad, Monse? No, tampoco he estado con usted. Sí. De ahí los demás creo que sí. Ramón, José Ramón Mejía, sí, ¿verdad? Gustavo, Richard, Sara, dos Saras, Sherlyn, Víctor, si no me acuerdo de usted, Víctor. Víctor no tampoco ha estado conmigo, ¿verdad, Víctor? No. Víctor, ok. No se preocupe por la temática, no es complicada ni nada del otro mundo, ya la van a entender. Igual tenemos eso para el siguiente viernes. Pero sí me gustaría, jóvenes, que vayan pensando cómo desean trabajar. Aunque eso va a depender de repente también con respecto a medida que les vaya mostrando los videos de los posibles experimentos a tomar. Jóvenes, los experimentos
tienen que ser de temas de clase. Y eso incluye los temas, aunque no los hemos visto todavía, también del segundo y tercer parcial. Si alguien le gusta la electricidad, hay unos experimentos ahí que les voy a enviar que son de electricidad. Ahí les voy a enviar unos experimentos de oscilaciones y de ondas que posiblemente a alguien le llamen la atención. Y obviamente los de mecánica de fluidos. ¿Ok? Bueno, también están los de termodinámica. Tenemos una variedad increíble de experimentos tan bonitos. Y la idea es que todos esos experimentos, en primer lugar, chicos, los que son nuevos, sobre todo conmigo, no es que gasten bastante. Es que todo lo que tengamos a disposición esté a nuestra mano. Puede ser incluso cosas recicladas. ¿Ok? Tal vez puede haber un pequeño gasto, podría ser, pero que no sea exagerado. Por ejemplo, les voy a mostrar un video. ¿Quieren que les muestre un video de un posible experimento? Sí, está bien, Nero. Listo. Y lo manda al WhatsApp. Yo voy a mandar un montón. De eso no se preocupe. Y ya está habilitada la temática de lo que piden los videos para el experimento. ¿Cómo así? Aquí como en física 1 usted siempre mandó una temática de No, todas la rúbrica siempre se manda en el último video. Ese no. Esa sigue. Ahorita vamos a irnos como el primer avance que lo voy a explicar el próximo viernes. Y el segundo también después del primero. Los dos primeros avances son sencillos, ¿no? Pero son importantes. Experimento casero de máquina de vapor, por ejemplo. De vapor. Miren. Este, por ejemplo. Voy a quitar el audio, jóvenes. ¿Lo ven, chicos? No está compartiendo. Ah, cierto que no compartí, ¿verdad? Dejé de compartir. Ahorita vamos a compartir. Permítanme. Ahí está. Me confirman cuando vean el video. Ahora sí. Ok. Miren, jóvenes. Esto es. ¿Lo ven? ¿Ven el experimento? Ahí incluso él le agrega un LED, fíjense. Esta es una máquina de vapor, bien sencilla, miren. ¿Qué consiste? En una lata, puede ser una lata de una lata, incluso puede ser hasta una adaptación de una lata de refresco, miren. Una jeringa, un disco de esos que ya casi nadie usa, una palanquita y como fuente de calor, miren, una candela, chicos. ¿Qué creen que puede haber adentro de aquí, jóvenes? Para que esté generando ese movimiento. Agua. Lo más lógico Lo complicado es encontrar el disco. Ya. No, eso es lo complicado, no creo. Entonces, jóvenes, estos videos son tan así que les dicen o les va dando cómo se hace. Incluso les dice, esto creo que es común encontrarlo, miren. Él les va dando paso a paso cómo se hace. Muchas de esas cosas son fáciles de encontrar. Este es un video muy bonito. Ahora, hay algunos experimentos mucho más sencillos de llevar a cabo y otros que parece que son sencillos y son complejos de llevar a cabo. Por ejemplo, en este caso, hablando de termodinámica, el experimento del casero de la máquina de vapor, voy a compararlo con el experimento casero de un motor Stirling. Ese experimento del motor Stirling, que a mí me fascina, porque tiene mucha aplicación física de la parte termodinámica, pareciera muy sencillo de realizar, jóvenes. Muy sencillo de realizar. Pero no es fácil que funcione. Incluso lo han intentado hasta en personas en grupo. Y son pocas las personas que logran hacerlo funcionar. ¿Por qué? Eso es parte del experimento. Miren. ¿Ven ahí, jóvenes, el video? Sí. Y se supone que todas esas cosas las encontramos en la casa. ¿Dónde no va a haber latas de esas? ¿Dónde no podemos encontrar un motorcito de algún aparato que se dañó? Un juego, hay un control, un vehículo o algo. Miren, al final el motor Stirling funciona con un tipo de alcohol. Todo eso ahí lo explican, joven. Aquí está paso a paso cómo lo van realizando. Se ocupa esto, jóvenes. Han visto esto, jóvenes. Esta lanita como de metal.
Esa lanita, jóvenes, es como un pastecito de metal. Sí, lo venden en los super. Correcto. De ahí se calienta y se le da un primer impulso. ¿Qué sucede? Una vez que si el motor funciona bien todo el sistema, el calor producido aquí dentro, que es agua o algún tipo de alcohol, es un solo sistema combinado muy precioso, jóvenes. Esto debe permanecer en este movimiento, miren. Siempre. Aquí le quedó excelente. Ahora, hacerlo funcionar no es tan sencillo como se ve. Pero lo han hecho. Lo han hecho personas individualmente y lo han hecho personas colectivamente. Esto es uno sencillo, jóvenes. Por ejemplo, un motor Stirling. Un famoso motor Stirling. Experimento casero de motor Stirling de 4 pistones, por ejemplo. Que simula lo que es los pistones de un motor de combustión interna. Vamos a ver si está. Aquí está, ¿ves, jóvenes? Ahora, claro, esto es más. Esto ya es un poco más. Más estéticamente mucho más bonito, ¿no? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo miran? Sí. Ahora, Sí, esto tiene Sí, cuatro pistoncitos en forma de motor. Esto lleva mucho tiempo. Hacerlo así, llegarlo a hacer y que funcione, se mira precioso, pero es mucho tiempo. Ahora, si fuese en grupo, podría ser que alguien lo quiera realizar en grupo, pero llevaría buen tiempo. Vuelvo y repito, jóvenes, son experimentos caseros que de alguna manera todos lo tienen en su casa. Por ejemplo, otro experimento casero de electricidad de las escaleras de Jacob. Ahora, este es muy cuidadoso. Con esto debemos tener mucho cuidado. No es complicado de hacer, pero genera un alto voltaje. ¿A quién le gusta la música, jóvenes? Me refiero a varios tipos de música. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí. Hay un experimento que les puede llamar, bueno, varios, que les puede llamar la atención, hablando de música. Uno de esos son el experimento del tubo de Rubens. Pero es un experimento que deben tener también mucho cuidado, porque se manipula fuego. Pero este experimento que tiene que ver con las frecuencias, se hace utilizando, jóvenes, también las frecuencias de canciones, pero se ocupa un chimbo de gas propano. También lo han hecho, miren, un tubo donde se va a alimentar para generar unas flamas que van saliendo por unos agujeros del tubo. ¿Lo ven, chicos? Sí. Ahí se generan ondas estacionarias, miren cómo se muestra ahí, ¿ve? Este puede hacer, este creo que no es casero, pero se puede hacer casero. Y este experimento, ¿ven? Cada vez que ustedes van variando la frecuencia, bueno, creo que vamos a ver si aquí lo pone. Sí, cada vez que ustedes van variando la frecuencia, miren, ahí están las flamas normales, ¿la ven? ¿Lo ven? Sí. Están las flamitas. Pero cada vez que ustedes conectan un parlante en uno de sus extremos del tubo y van apagando las frecuencias, se van formando ondas así, miren. Y a medida, déjenme ver si hay sonido. ¿Lo ven? Sí. Sí, ingeniero. Esto persigue dos cosas, aparte de mostrar algo interesante que a muchos les puede gustar, y también se muestra cómo funciona aplicada a la física, en este caso en este caso hablamos de las ondas a través del sonido. Al final ustedes saben que todo lo que nosotros escuchamos o percibimos en nuestro oído son ondas que llegan a nuestro tímpano y son transformadas para que nuestro cerebro capte el sonido, la voz, etcétera, de diferentes cosas. Muy bueno, y es uno de tantos. Miren, se puede hacer con un celular. Miren, este es uno más casero, ¿eh? Protege a tu peque, para que hoy más que nunca estés tranquila de dejarlo ser. ¿Lo ven, chicos? ¿Jóvenes?
qué y para qué sirve un tubo de Rubens. Así que quédate aquí en... Bueno, espero que los que les gusta el rock pesado no estén pensando, estén ahí metidos en eso, ¿verdad, joven? Bueno, voy a dejar de compartir otra vez. Ahí les mostré varios. Me gustaría saber la opinión de los que no han llevado clase conmigo. Por ejemplo, Carlos, Roberto, Nicole. ¿Qué les parece, chicos? Víctor, Alejandra. La verdad es que me parece muy interesante, ingeniero, y que es una buena forma de aplicar lo aprendido ya a la vida real. Y... Van a tener una serie de varias opciones, Nicole, desde lo que es mecánica de fluidos hasta electricidad. Creo que la cantidad de videos que les voy a ir mandando y compartiendo son enormes. Ustedes pueden investigar un poco más. Ahora, jóvenes. Ingeniero, una consulta. Diga. Yo no puedo estar el primer día de la clase porque la clase después recientemente la adicioné. Ok. ¿Este experimento es uno, solo es uno o es uno por parcial? ¿Cómo sería? No, es uno solo dividido en los tres parciales. Ok, Es listo, gracias, ingeniero. Claro, es uno solo. Es que todavía no hemos hablado de él, Nicole. La fecha para hablar de él es el próximo viernes. Ahorita solo estoy adelantando detalles. Listo, gracias, ingeniero. De antemano, si les digo, tienen que ustedes tener tres opciones. Y vamos a escoger la opción que más, primero debe ser de los temas. Ahí les voy a explicar otro viernes. Pero deben tener tres opciones. De esas tres opciones van a escoger solo una. Y esa va a ser la que van a desarrollar desde el primer parcial hasta el último parcial. No es que son tres distintos, es uno solo, pero vamos a llevarlo detenidamente para que lo puedan llegar a combinar de una manera muy exitosa. Muy bien, jóvenes. Bueno, hoy sí. Si no hay ninguna consulta, jóvenes, nos vemos el día viernes, primero Dios. Cualquier cosa, no sé si también Antonio grabó la clase. Sí, la grabé. Cualquier cosa ahí siempre nos la comparte, ¿verdad? ¿Quiere ver experimento de mecánica de fluidos? Dice Alejandra. ¿Ahorita, Alejandra? Sí, podría ahorita, sí. ¿Cómo qué? Me gustan los del principio de Pascal, por ejemplo. Ya les voy a mostrar. Esos son bien sencillos. El principio de Pascal, que es parte de lo que van a ustedes a revisar mañana. Déjenme ver. Todavía estamos dentro de la hora, jóvenes. Así que no se preocupen. Mecánica de fluidos. Miren, hay de principio de Pascal hay varias versiones. Ojo, otra cosa importante ya que mencionamos eso. El hecho que haya varias versiones no quiere decir que sean diferentes experimentos. No, porque al principio es la misma aplicación. No quiero experimentos, jóvenes, de los tres que ustedes vayan a buscar para presentarme y después vamos a seleccionar uno. No quiero experimentos que sean repetidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Gelson me dice, profesor, voy a presentarle lo que es el elevador hidráulico, le presento el puente hidráulico y le presento también la garra hidráulica. No, esos tres son del mismo principio. Tienen que ser de principios distintos. Es más, voy a pedir que me hagan uno de diferente parcial para que no haya problema. Ok. Un experimento, por ejemplo, que el experimento casero de Pascal. Vamos a ver el puente hidráulico, ¿les parece? Sí, está bueno. Miren, jóvenes, otra cosa que van a perseguir estos experimentos es la estética. Vamos a ver qué tan bonito. Are you an IT pro? So you need alerts, billing, help desk, remote access, monitoring. You need a... Ya nosotros nos interesa. Voy a irme a la parte de eso. ¿Lo ven? ¿Alejandra? Sí. Por ejemplo, eso lo que hace es, a través de jeringas, principios de Pascal, miren, subir o bajar los puentes. Ese es un principio muy utilizado en la construcción. Jóvenes, les voy a dar una pregunta. ¿Dónde han visto ustedes una aplicación similar que utilice fluidos para subir, bajar algo o para detener algo?
En las puertas traseras de los carros. En las puertas traer los carros, no, esos son, bueno, son Ahí amortiguadores. es. Jóvenes, por ejemplo, nosotros los vehículos, ¿con qué detenemos un vehículo, jóvenes, cuando vamos en movimiento? Con los frenos. Con el freno. Saben que el freno es Sí. una aplicación del principio de Pascal. Así es, el líquido que incluye es el que hace la presión. Hay un experimento casero, mire Alejandra también, que habla de eso. Todos estos experimentos son del principio de Pascal, solamente el principio de Pascal. Ahora, este y el anterior, básicamente el mismo principio. No podría darme los dos en una posible propuesta. Introducción. Propuesta. Solo me tendría que dar uno de los dos, pero no los dos. Por ejemplo, este es el hidráulico. Ahí está cómo se arma. Esa parte es normal. Creo que aquí ellos usan incluso un sistema de circuito que me gusta bastante para eso. Miren, ellos encienden el disco a través del sistema de circuito de una batería, se empieza a mover el disco. Cuando se mete el freno, lo que ocurre es eso: el líquido se desplaza, se accionan dos pistones y detienen al disco. ¿Lo ven, chicos? Sí, el disco viene siendo como el disco de freno. Correcto. Este es un experimento también de una aplicación muy buena en Nintendo. Y no solo, está también la garra, está también el puente está también el lavador hidráulico y muchos otros. Miren, todos estos son del mismo principio, fluidos. ¿Qué otro de fluidos está? La fuente de Herón. Este es para presiones. La fuente de Herón es bien sencilla, joven. Pero... Hola máquinas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe. Esta es la fuente de Herón. Muy interesante. Y hay otros experimentos ahí que les voy compartiendo. ¿Está bien, Alejandra? Alejandra fue, ¿verdad? Muchas gracias. Hay más, les voy a compartir más. Estaba interesada en fluidos, ¿vale? Hay muchos experimentos ahí que les voy a mostrar. Voy sugiriendo algunos, ¿verdad? Con respecto a eso. Hoy sí, no sé si tienen alguna otra consulta, jóvenes, antes de dejar de compartir, porque así no dejo de compartir ahora. Por mi parte todo Un bien. video cada parcial. ¿Cómo así? El experimento, que cada parcial o siempre será todo en 3 parciales. No. Ustedes van a escoger, ¿cómo así, Richard? No entiendo, ya me perdí. No, que también me perdí, que digo que es un video del experimento. No, bueno, el compañero creo que está complicadito ahí la duda. Es que en el primer, por ejemplo, en el primer parcial, sí se va a mandar un video. Nada más como presentando el material que se va a usar. No, ese es el segundo, no, cuidado, ese es el segundo parcial. Creo que ya se les olvidó. No importa, tranquilos. El próximo viernes, de este viernes que viene el siguiente, lo vamos a discutir, ¿de acuerdo? No Sí, porque ansias. están confundiendo. No coman ansias. Usted llevó clases conmigo, Richard, igual que Gelson. Es igual que en física 1. La misma la metodología es la misma, lo que cambia es el tipo de experimento. Bueno, sí, es lo mismo que física 1 y sí. Es la misma metodología. Luis, dígame, Luis. ¿Sí, Luis? ¿Luis Oliver? No le escucho, Luis. Ahí, ¿me escuchan? Hoy sí, Luis, hoy sí. Que si uno va a traer las propuestas, era mi pregunta de 3 propuestas, Claro, o usted las va a elegir. Yo les puedo dar sugerencias y ustedes van a escoger lo que más les guste. Ok, gracias. Sí, que voy a condicionar algunas cosas, pero lo voy a hacer otro viernes. No, yo no les voy a escoger lo que ustedes quieran hacer, a menos que en las propuestas yo vea cuál sea más viable. Eso sí, en la propuesta yo puedo sugerirle, de repente usted dice, Oliver, voy a mandarle este de fluidos al profesor, me gusta este de termodinámica y me gusta este de electricidad. Los 3 me gustaron y los 3 los puedo hacer. Pero de repente usted se inclina más por uno y por otro. Igual, yo los voy a revisar, primero que cumplan un lineamiento. Una vez que yo los revise y diga que sí está bien las propuestas y cumplen lo que pedí, yo le voy a decir, bueno, Oliver, usted puede escoger de las 3, o le puedo decir, fíjese, Oliver, que el primero y el segundo no me parece que lo haga, no sé si le gusta que haga el tercero.
¿Me entiende, Oliver? Luis. No entendí lo que quiso decir. Que le va a poner a lo que usted le recomiende. No, Víctor habló de otra cosa. De los videos recomendados que salen de One Piece. No creo yo que pueda ser algo así. Bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes. Sí, no. Igual, es que yo ahí les voy a decir eso a la otra clase, jóvenes. Tranquilos. Pero todo va a estar encaminado a que va a hacerse de manera general lo que más a ustedes les resulte, siempre y cuando estén dentro de los parámetros seleccionados. Bueno, si no hay nada más, pues jóvenes, nos vemos el viernes. Por ahorita solo tenemos los 2 foros, ¿verdad? Sí, el foro de presentación es ese foro solo para conocerlos. Ya leí varias cosas ahí de algunos de ustedes. El foro de académicos dura hasta el final del parcial. Pero igual ya les di algunas ideas que quiera aportar, algunas cosas de ahí. Van a ir aportándose más cosas. Y la asignación de ejercicios va a ser la otra semana.